Bienvenidos. No he hablado todavía de esta foto, pero quiero hacerlo a 24 horas de la final, un poquito más de 24 horas, porque, claro, fuera de toda esta, y hay que ver la turra que están dando, nada comparable a la turra que nos pueden dar los argentinos si ganan durante los próximos 4 años, otra vez, si ganan otra Copa del Mundo, pero eso no va a pasar. Eh, la turra esta barcelonista esto es la cuadratura del círculo y tal y cual, bueno, obviamente de eso no salimos, pero aún así, tampoco vamos a obviar que esto es una cosa normal. No, esto no es normal. La foto de Marras no es normal. Es una cosa muy, muy marciana que, que ha ocurrido. Es que es acojonante. Y además, ocurrió en 2007, hace 19 años, la final se va a jugar el 19/7. Y, bueno, eso para los que le gustan el tema de la numerología, ¿no? Pero aquí hay algo que es increíble y es que por primera vez en la historia, esto sí que es verdad, un futbolista que bañó a otro cuando este era bebé, van a jugar el uno contra el otro en una final de un mundial, ¿no? Es alucinante, ¿no? Messi por aquel entonces, 2007, fijaos, ya había hecho el gol aquel contra el Getafe y también el gol con la mano, por cierto. Eso ya Messi en el año 2007 ya lo copió, ya no lo volvió a hacer, ¿no? Y además en una misma temporada. Es que el gol contra el Getafe, aquel famoso de Messi imitando el de Maradona contra los ingleses, fue, creo recordar, como en marzo o en abril de 2007, en una eliminatoria contra el Getafe, semifinales de la Copa del Rey, que luego el Barça perdería. Ese fue el partido de ida que ganó el Barça y luego el Getafe le remontó goleando a aquel Barça, que era un Barça terrible. El Madrid gana aquella liga, la liga de las remontadas con Capello, y el Barça pierde en la vuelta de esa eliminatoria y queda peado de las semifinales y no disputa la final, ¿no? Pero es verdad que aquel gol fue increíble. Y luego, meses más tarde, en el final de liga, penúltima jornada, el gol con la mano de Messi frente al Español, que jiji jaja, pero una vergüenza, igual que el de Maradona a los ingleses, jiji jaja, pero una vergüenza, ¿no? Pues sí, ya imitó a aquellos dos, ¿no? Pues resulta que aquel mismo año, pues hacen una sesión de fotos de unos jugadores con unos niños, tío, y ahí estaba Lamine Yamal y Messi bañándolo, y en más de 24 horas, un poquito más de 24 horas, depende de cuando veas este vídeo, se van a enfrentar en la final de un mundial, nada menos. Es una foto muy loca y es una cosa muy loca, ¿no? Bueno, que por cierto luego le han preguntado a Lamine, porque hubo gente que decía que esto no era así, que ese niño no es Lamine. Bueno, ya confirmado por los dos, confirmado por el fotógrafo que les hizo la sesión. Aparte hay una foto también con la madre de Lamine Yamal y es ella, y ya está, ¿no? Bueno, con respecto a la final, en las últimas horas ha habido declaraciones de Luis de la Fuente, muy respetuoso con Argentina, perdón, con su amigo Luis de la Fuente, y preguntado por el tema de las provocaciones y del juego duro de Argentina, etcétera. Bueno, Luis de la Fuente, que aunque él por dentro sabe cómo juega Argentina, que son buenos técnicamente y podrían incluso dedicarse un poco más a la cuestión futbolística, que también se dedican cuando ellos quieren, como el otro día en el final del partido contra Inglaterra, pero luego manejan un montón de registros. Y está claro que manejan el registro de, pues eso, las intimidaciones, las provocaciones, el otro juego, las patadas. Es que esto es así, es que esto no es despectivo, ¿no? Mira lo que está diciendo este españolete contra los argentinos. No, es que, hostia, es que esto es así, es que lo reconocen ellos, caramba. Y ahora vamos a escuchar a un colombiano que hace una perfecta, perdón, un perfecto diagnóstico, una perfecta radiografía de lo que el otro día ocurrió en ese partido Argentina-Inglaterra, y es que define perfectamente el juego de la selección albiceleste, que puede llevar a cabo en la final contra España perfectamente. Eso lo saben los futbolistas españoles, lo sabe Luis de la Fuente, no lo ha querido decir por no romper un poquito esta cosa de las horas previas, la previa o las ruedas de prensa previas, en vez de ser el día de antes, que ya metidos en este sábado, hay que recordar que va a ser el tercer y cuarto puesto, ha sido 2 días antes, y nada, todo en ese sentido, nadie se salía del tiesto, pero sí lo ha hecho Aymeric Laporte, diciendo la verdad. O sea, en realidad, claro, le están dando palos desde Argentina, ¿no? Por decir una verdad.
Y esto era lo que decía el futbolista de la selección española y del Athletic Club de Bilbao. A ver, a mí no me preocupa en absoluto la agresividad dentro de que es el fútbol. Si es consentido y que el árbitro hace su trabajo, yo no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos ha extrañado muchísimo, que se deje pasar, sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja muchos recaos y eso en el fútbol pues no creo que se debería dejar, sobre todo en competiciones tan grandes porque te pueden destabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y de que al final no le comen la tostada al árbitro. Al final si un jugador puede hacerlo o dos, pues el partido va a ser un descontrol. Entonces nosotros desde el principio del torneo somos muy, no te diría normales, pero no somos de ese tipo de jugadores, ¿no? De agredir al rival, de hacer faltas locas. Creo que somos un equipo bastante noble y en ese sentido y creo que eso es lo que tenemos que hacer en ese partido. Pero sí es verdad que depende mucho del arbitraje. A ver, Aquí no está criticando a los futbolistas de Argentina, que entiende él que forma parte del juego. Él habla de su selección, del equipo español, y es verdad, ahí hay una diferencia. Él está hablando del árbitro, de si el árbitro permite. Pues me jode decirle a Aymeric Laporte y me jode y me preocupa, o sea, y me preocupa que dentro de ese vestuario no se esté diciendo más qué es lo que va a hacer Argentina. Es que estoy, bueno, convencidísimo, porque ya han visto el juego de España, ya han visto lo que España le hizo a Francia, desconectándoles absolutamente. Lo que van a intentar ellos es desconectar a la selección española antes de que ocurra lo contrario. Es que esto está clarísimo. Y además Laporte tiene razón. Es que ha habido permisividad. Vamos a ver. Lo hacen de una manera también estudiada. El otro día contra los ingleses, en los primeros minutos, faltas de Argentina. Oye, primera amarilla creo que llegó para un futbolista inglés. Porque saben que en los primeros minutos de un partido, y ahora lo va a explicar, como digo, un creador de contenido colombiano y además es que va a dar en la clave, que en los primeros 15 minutos, en los primeros minutos de un partido, es muy difícil que un árbitro empiece a sacar amarillas a diestro y siniestro. Es que es muy complicado, es que esto no suele pasar. Se aprovechan de eso y les ponen un poquito en su sitio. Oye, cuidado, que ya sabes lo que tienes si intentas irte de mí. Cuidado, que ya sabes, sobre todo con la gente joven, ¿no? Entiendo que a Yamal le darán 3 o 4 recaos utilizando aquí el lenguaje de Aymeric Laporte y aquí lo que en ese vestuario tienen que hablar es que no se les vaya a la cabeza con esto, saber que va a ocurrir en la selección de 2010, en la final contra Holanda. Claro, los holandeses ni tienen tanto barrio, ni tanta calle, ni tanta pillería como los argentinos lo quisieron hacer y lo hicieron mal. Bueno, les salió, ¿eh? Ellos pegaban patadas, no les expulsaban. Al final a Itinga le expulsaron, pero ya porque, en fin, y era la prórroga, ¿no? Pero, claro, aquella selección de los Iniesta, Xavi, Ramos, Casillas, etcétera, no se lo esperaba. Y el shock fue tremendo hasta el punto de que lo único que éramos tan buenos que, chico, tenía que terminar ganando la selección, ¿no? Pero se tuvo que ganar en la prórroga. Estuvimos a esto de llegar a los penaltis. Coño, esta vez que salgan preparados para esto, pero que salgan preparados también para no solo para saber lo que van a hacer los argentinos, sino que el árbitro se lo va a permitir por desgracia. O sea, los 15 primeros minutos es de puro juego psicológico / físico también, porque van a mediar patadas, pero psicológico, y lo vais a entender ahora cuando lo explique este chico, porque a eso juegan, a marcar territorio y a tratar de desconcentrarles en lo que mejor saben hacer, que es tener la mente clara para, con el balón, como hace España, jugar de una manera muy académica, con muchos automatismos, ¿no? Y de esa forma esta gente funciona. Espero que lo sepan, joder, porque si no va a ser bastante preocupante. Este es el chico que os digo, ¿eh? Atención a lo que cuenta del partido del otro día. 50 segundos del partido entre Argentina e Inglaterra. Un momentito. A lo que cuenta el otro día de ese partido entre, como él ha dicho, Argentina e Inglaterra. Es que se me ha
Se me ha conectado antes. Ahí vamos. Empujón de McAllister a Anderson. 20 segundos después, Paredes manda al piso a Bellingham. 2 minutos y medio de juego. Anderson recibe nuevamente un manotazo. Esta vez lo conecta a Enzo Fernández. Estas acciones son órdenes que vienen desde los entrenamientos, desde el camerino. Scaloni tuvo con esto la clara intención de desestabilizar mentalmente a los ingleses desde el principio. ¿Lo consiguió? Quizá esta secuencia explique una parte importante del éxito argentino frente a las potencias europeas. Entonces está bien ahí. Chocar a una de las figuras inglesas, Bellingham, y al cerebro del equipo, Anderson, en los primeros 150 segundos buscó sacarlos de su zona de confort, que dejaran de enfocarse en el pase filtrado y empezaran a mirar de reojo el contexto de un partido con una enorme carga emocional e histórica, a pesar de que 5 de los 11 titulares de Argentina. Más allá del tema Gibraltar, Gibraltar, madre mía, Malvinas y todo esto, hará lo mismo con las estrellas de España, con Rodri. ¿Por dónde pasa todo el juego de España? Por Rodri, por Lamine Yamal, por supuesto. No es que pase por Lamine Yamal, me refiero, si hablamos de gente desequilibrante, ¿no? Bueno, pues eso van a hacer. Juegan en clubes de Inglaterra. La propuesta desde el inicio fue romper el pacto de caballeros del fútbol de élite europeo, sacar del libreto a un rival que no siempre está expuesto a la desestabilización emocional, que no está acostumbrado a que no haya una mano estirada para levantar al rival después de un manotazo en la nuca. Violencia. Yo lo llamaría más bien presión psicológica y sobre todo soberanía táctica. Llevar al rival al terreno donde yo aprendí a jugar, donde yo me siento cómodo. Estas jugadas no son más que la versión hiperprofesionalizada y de élite de estas palabras del potrero. Si Beatriz que está ahí, el calidoso del equipo, apenas empiece el partido, dele un cariñito de bienvenida. Quienes juegan fútbol en el barrio me entenderán. Quienes no me entenderán, muy seguramente son los que ven fútbol cada 4 años. Esos mismos que pidieron tarjeta para Enzo Fernández en esta jugada al minuto 2 del partido. Y seguramente sí, era amonestación por lo menos. Pero muchachos, déjenme les cuento algo. El fútbol, además de ser un deporte de contacto, es un deporte de contexto. Y normalmente quien entiende esto último gana los partidos. Les tiro un dato. Menos del 5% de las tarjetas de un partido se muestran durante los primeros 15 minutos. ¿Eso significa que haya menos faltas en ese lapso de tiempo? ¿O responde más bien a la forma en que los árbitros manejan el desarrollo del juego? No es que no pueda haber una expulsión ahí, claro que puede. Pero los árbitros saben que una tarjeta tan temprana cambia la forma de conducir el juego. A partir de ese momento quedan obligados a sostener el mismo criterio de sanción y ya no pueden recurrir con la misma libertad al diálogo y a las advertencias verbales para controlar el partido. Por eso en el fútbol sudamericano ha sido habitual que los técnicos ordenen ablandar al crack rival en los primeros minutos. Esto no es un invento de Scaloni y muy seguramente planificó esos empujones entendiendo el contexto. No era un partido cualquiera, que el juego fuerte en contra de los ingleses iba a tener una carga emocional histórica imposible de ignorar. Ver a Lautaro con la mirada fija durante el himno, a Lisandro Martínez ahí cerquita, aferrado a su chaqueta ya. Este es un juego ya intimidatorio por esas razones sociopolíticas, etcétera. Esto no debería ocurrir contra España, salvo que se acuerden de hace 500, 400 años, ¿no? Que eso también ha estado en las conversaciones últimamente, ¿no? Pero bueno, encima con los ingleses aplicaba esto también. De McAllister, ya Scaloni visiblemente emocionado dejaba claro que la herida histórica de Malvinas no quería expresarse únicamente en las tribunas o en los barrios de Argentina. Para los jugadores también había algo distinto en enfrentar a Inglaterra e Inglaterra lo sintió. Después del 1-0 la posesión argentina fue del 88%. Hicieron 266 pases contra 38 de los ingleses. Fueron 38 minutos donde Tuchel, cagado del susto, decidió entregar la pelota, el territorio y al final el partido. Al final de la transmisión Mariano Clos dijo que el fútbol europeo no está acostumbrado al fútbol sudamericano y este partido fue una gran demostración. Bueno, eso último que le pasó a Inglaterra, estoy convencido que a España no le pasa, porque España se defiende con el balón, pero sí le puede pasar lo que le ocurrió al principio a los ingleses si no salen preparados para eso. Es decir, que caigan en la trampa argentina, ¿no? En ese tipo de acciones en los 15, sobre todo en los 15 primeros minutos, con las estrellas de España, con los futbolistas clave por donde pasa todo el juego de la selección española. Avisados están. De todos modos, quiero volver a una cosa que conté el otro día sobre el tema este de los futbolistas. 2 sostenían la pancarta, Lisandro Martínez y Lo Celso. Lo Celso no es titular, no pasaría nada, no pasaría tanto, pero sí el Licha. Y por ahí andaban también Giovanni Simeone. Bueno, en fin, prácticamente todos pasaron por ahí, ¿no? Pero sobre todo, habría 2 futbolistas o 3 a los que se les podría sancionar y no se ha hecho. Y no se ha hecho teniendo en cuenta el precedente con Rodri precisamente y con Morata en la celebración de la Eurocopa de 2024 con el Gibraltar es español. Se le sancionaron para sus siguientes encuentros con su selección, a pesar de que había un parón naturalmente desde la final de una competición hasta los primeros partidos de nuevo de otra fecha FIFA, pero es el siguiente partido. Y yo sabía que había un ejemplo que confirmaba esto, ¿no? Un coreano, Park Jong-woo, en 2012 fue suspendido por 2 partidos, esto fue en los Juegos Olímpicos si no me equivoco, pero donde FIFA puede hacer estas cosas, tiene la potestad para hacerlas, ¿no? Le suspendieron por 2 encuentros, estaba pidiendo un territorio Dokdo para Corea del Sur, porque por lo visto es de Japón. Bueno, pues nada, consideraron que era una pancarta política y a este muchacho le suspendieron los 2 siguientes partidos,
Bueno, no lo han hecho con los futbolistas de Argentina y el siguiente partido, después de una semifinal, es una final. Aquí hay un clarísimo trato de favor. Estaba claro que no lo iban a hacer y pues no lo han hecho. El otro día ya lo comentamos, pero como no habíamos puesto todavía el ejemplo del coreano, quería recordarlo porque es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es increíble. Pero bueno, cero sorpresas. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid, hypead el vídeo, porfa. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.